Hace unos meses empezamos en Mi Mejor Versión Podcast una serie sobre el libro Hospitalidad Irracional de Will Guidara. Y hemos estado analizando, desmenuzando y reflexionando sobre las ideas principales que transformaron a 11 Madison Park en el mejor restaurante del mundo. Me leí el libro varias veces, viajé a Nueva York para comer en el restaurante y después empezamos la serie para ir aprendiendo parte por parte cómo construir algo extraordinario y todas las ideas que nos podemos robar del mejor restaurante del mundo para tu proyecto, para mi proyecto y todos nuestros negocios. En la primera parte de la serie, que fue el episodio 206, hablamos sobre la idea que a mí me cambió el chip por completo, la tesis del libro, y es que tienes que ser una persona irracional para ver un mundo que aún no existe. Hablamos de la importancia de dejar de ser tan tibias con nuestros sueños, de dejar de pedir perdón por querer mucho, de dejar de bajarle el volumen a nuestra intensidad, porque si queremos construir algo extraordinario, no lo vamos a lograr siendo demasiado racionales y medidas y perfectas todo el tiempo. En la segunda parte del segmento, que fue el episodio 207, hablamos de que volverte extraordinaria es un proceso gradual. Hablamos de lo largo que fue el camino de 11 Madison Park, de cómo ese restaurante no nació ni cerca, ni con la meta de ser el número 1 del mundo, y de cómo su visión se fue revelando con los años de trabajo en la cancha, y de cómo la excelencia no es que apareció de un día al otro de una manera instagramiable y gloriosa, sino que se construyó de granito de arena en granito de arena, detalle por detalle, durante tanto tiempo que hizo la excelencia inevitable. En la tercera parte del segmento, que fue el episodio 208, nos fuimos más profundo, porque ahí ya dejamos de hablar tanto del restaurante y de la comida. Empezamos a hablar de Will Guidara, que fue el director general y el creador de esta hospitalidad irracional. Hablamos de dónde sale su convicción, de dónde sale esta gasolina emocional que lo sostuvo durante décadas. Hablamos de su historia personal y de cómo y por qué entendió desde muy joven que la hospitalidad no era solo servir comida o tener un buen producto, sino que es crear magia en un mundo que lo necesita desesperadamente. Es en esa tercera parte en la que ya entendimos que la hospitalidad irracional no nace de querer premios o medallas, sino que viene de tocar corazones y de lo que crear un producto en esa excelencia humana, lo que puede significar para otras personas. Así que hoy seguimos con esta serie, con la parte número 4, y después de esta se vendrá para cerrar esta serie la parte número 5, así que todavía no acabamos. O sea, imagínense el nivel de sabiduría que existe en este libro para que sigamos hablando de esto. Hoy, para esta parte número 4, vamos a dejar de hablar de hospitalidad. Hoy vamos a hablar del tipo de liderazgo que hace posible y que sostiene la hospitalidad irracional. A lo largo del libro fui anotando y resaltando y juntando de otro color todas las lecciones que Will Guidara nos da sobre cómo ser mejores líderes. No solo desde este lugar inspiracional y motivacional, sino desde este lugar práctico, táctico, técnico, de procesos y operaciones. Porque Will, su libro cubre toda la gama. Nos motiva, nos inspira, nos energiza, pero también nos deja muy claro cómo se veía en el día a día ejecutar este nivel de liderazgo. Así que en esta cuarta parte de la serie de 11 Madison Park vamos a ir a analizar 4 lecciones de liderazgo que nos da el restaurante número 1 del mundo. Desde las reuniones diarias o semanales que se requieren tener, sobre cómo contratar, sobre cómo enfrentar la decepción y los obstáculos, y vamos a cerrar con una de las lecciones más poderosas de todo el libro, y es que un verdadero líder sabe pedir perdón. Para este episodio, obviamente, te sacamos notas de todo lo que vamos a cubrir. Es un episodio bien táctico, bien técnico, así que sacamos notas para que tengas todo resumido, anotado y puedas solo disfrutar del episodio. Es un PDF completamente gratuito que nosotros te sacamos para que lo puedas imprimir. Este workbook estratégico es totalmente gratis y lo consigues en 30 segundos. Solo tienes que entrar a mi Instagram, Isa García, y me vas a mandar un mensaje por DM, un mensaje por interno con el número de este episodio, que es el 214. Solo tienes que poner el 214 y se te va a desbloquear el workbook estratégico en 30 segundos. Ahora sí, manos a la obra, cuarta parte de hospitalidad irracional, para aprender qué tipo de liderazgo se requiere y se necesita para hacer posible la excelencia y exactamente cómo se construye, nutre y alimenta un equipo capaz de sostener algo extraordinario. La primera lección de liderazgo que nos enseña Will Guidara es sobre la importancia y el poder de los briefings diarios y exactamente cómo estructurarlos para máximo impacto. Los briefings diarios son esta reunión de 30 minutos que hacen todos los días en un restaurante
con absolutamente todo el equipo antes de que entre por la puerta el primer cliente. Entonces es una reunión de 30 minutos, corta y al grano, para que todo el equipo esté en la misma página sobre los elementos del menú, sobre cambios que se han hecho, los vinos que se ofrecerán y cualquier ajuste al proceso de servicio que se tiene que implementar ese día. Suena súper directo y al grano, suena logístico, suena operativo, pero Will dice que si es que aprendemos a ejecutar estas reuniones de una manera poderosa y potenciada, esos 30 minutos es, en sus propias palabras, donde un grupo de personas se transforman en un equipo real. Es en estos espacios en los cuales diferentes personas que llegan a trabajar se convierten en un equipo. Es decir, un equipo no se hace por arte de magia. Un equipo no se hace solo porque tienes un trabajo y tienes que co-trabajar con otras personas. El proceso de transformación de ser individuos a equipo no sucede por accidente. Esa fue una de las primeras cosas con las que yo me quedé y escribí cuando escuchaba de cómo manejan este equipo, los número uno del mundo. Él también dice que son estos briefings el lugar y el espacio en donde tu equipo se llena de combustible antes de tener que ellos salir a llenar el tanque de otras personas a las cuales ellos van a servir. O sea que Will en realidad ve a los briefings como que era su responsabilidad como líder llenar el tanque de gasolina de su equipo para que entonces su equipo tenga el tanque lleno y tenga desde dónde llenar el tanque a sus propios clientes y a los comensales del restaurante. Es un tipo de efecto dominó donde todo comienza con el líder, quien es responsable de llenar a su equipo de energía, de motivación, de claridad y de enfoque para que su equipo pueda dar eso mismo a sus clientes. En pocas, lo que terminan recibiendo los clientes no es solo cuestión de quién fue el mesero que les atendió y cómo les atendió. En realidad, se trata de cómo está nutriendo el líder a su equipo para que entonces esas personas puedan dar qué, en qué cantidad, cuándo y cómo. A nivel de estructura, Will nos deja claro que eso no se puede dejar de último, ni puede ser un accidente que pasa por casualidad. No es algo que sucede improvisadamente ni algo que se hace reactivamente. Es algo que tiene que ser parte de nuestra rutina diaria, de nuestra rutina semanal, para que entonces funcione. Esto significa que hay reglas, estructura y procesos que sostienen esas necesidades tan importantes de un equipo. Estos briefings adentro de 11 Madison Park era asistencia obligatoria, la misma hora todos los días, en este caso a las 11:05 en punto, siempre la misma duración de reunión para que todo el mundo sepa qué esperar, cómo funciona y cuánto tiempo se tienen que guardar para poder llegar a estos briefings. El primer año, Will dice que él se sintió súper responsable y le pareció sumamente importante el estar presente en cada uno de estos briefings. Por un año entero, Will estuvo ahí en cada briefing del almuerzo y de la cena, o sea, 2 briefings diarios de lunes a viernes, porque él dice que para empezar en ese rol de líder, no se trata de lo que dices o no se trata del título. Se trata de que tu equipo te vea siendo coherente, estando disponible y siendo también responsable ante ellos. Es decir, para él, los briefings, especialmente en ese primer año, eran una manera de demostrar y de decir sin decir: yo hago exactamente lo que dije que iba a hacer y puedes confiar en mi integridad. El aprendizaje es claro. El liderazgo se lidera y se ejecuta con acciones y no solo con palabras. Si no hay acciones, las palabras como que no significan mucho. Pero cuando tus acciones dejan clara esa integridad, entonces las palabras también se vuelven más poderosas. Porque claro, es paradójico, estamos hablando que un briefing es solo de palabras, es Will parándose a hablar con su equipo. Pero esas palabras son poderosas siempre y cuando hayan acciones que sostengan y demuestren que esas palabras vienen de un lugar coherente. Will dice que en su primera semana se quedó hasta súper tarde, la primera semana en la que él se volvió el director del restaurante. Se desveló diseñando una plantilla, es decir, el diseño gráfico para el papel en el cual se imprimían las notas del briefing, para que cuando llegue todo el equipo a las 11:05, todo el mundo tenga un papel con toda la información de lo que iban a cubrir, las notas sobre el menú, las cosas que iban de las cuales tenían que hablar y tenían que resolver. Will dijo: a ver, no va a bastar con que yo imprima un papel bond en el formato de Word que sale en la computadora. Si yo quiero que mi equipo le trate irracionalmente a la gente que viene a comer en el restaurante, yo tengo que, de nuevo, demostrar con mis propias acciones. Así que él diseñó esta plantilla gráficamente de una manera que sea clara de leer, que esté bien diseñada, que esté elegante. Y él dice: yo estoy consciente que es completamente irracional y hasta innecesario.
Él lo llamó insensato. Dice, yo fui insensato al quedarme hasta el amanecer refinando por semanas y mejorando el diseño de este papel. Pero si él se iba a parar en estos briefings a decirle a su equipo, vamos a ser el mejor restaurante del mundo, vamos a actuar como los número uno, y me voy a parar en esos briefings a decir, se tienen que fijar en cada detalle, entonces yo no puedo no fijarme en cada detalle. Así que él quería que las notas del briefing inclusive estuvieran tan pensadas y se vieran tan bien diseñadas para ir a la par del pato glaseado con miel de lavanda que sirven a sus clientes. Si vamos a servir la mejor comida del mundo, si vamos a decir a todo el mundo que queremos convertirnos en el mejor restaurante del mundo, porque ojo, esta historia de los briefings, cuando él diseñó esta plantilla, fue años de años de años antes de ser el restaurante número uno. No es como que el rato que fueron el restaurante número uno, Will se tomó en serio los briefings y se tomó en serio la plantilla. Estas acciones son cosas que suceden muchísimo antes de ver esos resultados. Y el quote que yo resalté en esta parte es que Will dijo, mi equipo iba a recibir mi propio trato y yo no pensaba ponerme de pie y hablarles de excelencia sin ser un modelo de esta. La lección es clara. Cada cosa que hacemos es una oportunidad de liderar con ejemplo y de demostrar los estándares que estamos pidiendo. Pero la parte que a mí más me sirvió sobre los briefings fue que Will dice que ser un buen líder es asegurarnos de que todo el mundo sepa lo que debe hacer y después asegurarnos de que lo hayan hecho y lo hayan completado. Y esto se logra comunicando estándares una y otra vez con muchísima repetición. Él dice que parte del poder de estos briefings es dedicarle tiempo a estar repitiendo frente a todo el equipo por qué hacen lo que hacen, para qué estamos trabajando, cuál es el enfoque, qué es lo que importa, qué estamos construyendo. Y Will dice, esa es la parte aburrida de ser un líder. Repetir, 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 repetir y después confirmar que esa repetición funcionó y de que se ejecutó todo a ese nivel. Y para mí, como Isa, ese ha sido uno de los grandes aprendizajes de estos últimos años, especialmente cuando se trata de liderazgo, porque yo dudaba mucho de mí misma con respecto a cuánto y cuándo se deberían repetir las cosas. Yo pensaba al principio cuando empecé mi empresa y dudaba de que si tal vez era una mala señal tener que repetir las cosas, tener que repetir para qué hacemos lo que hacemos o cuál es nuestra meta o cuál es el enfoque o cuál es el objetivo. Tenía miedo de sonar repetitiva y por ende aburrida y de que eso sea algo malo. Antes de leer este libro yo tenía este conflicto de si es que me tengo que repetir algo está mal o de que sentirme repetitiva es una mala señal. Pero después de leer este libro me di cuenta que la repetición es literalmente el liderazgo. Es algo que se debe hacer activamente, consistentemente, determinadamente. Y oh sorpresa, es igual con las ventas, es igual con el marketing. Al principio yo dudaba de si era malo ser repetitiva con las historias o con mi contenido y después te das cuenta y aprendes que la única manera de crear marcas sólidas es sintiéndote repetitiva, es repitiendo las mismas cosas. Nike no se volvió una marca tan memorable como Nike porque les dio miedo repetir el just do it o repetir el mismo logo o repetir el mismo vibe y el mismo concepto en toda su publicidad. Y ese es el mismo principio que tenemos que llevar al liderazgo con nuestro equipo. Entonces, gracias a este libro también me ayudó a consolidar y cambiar esta manera de medir y de juzgar y de registrar esta necesidad de ser repetitivos, especialmente cuando se trata de la misión de la empresa, de por qué hacemos lo que hacemos, de cuál es nuestro objetivo semanal, mensual, trimestral, anual. Y ojo, Will está hablando de ser repetitivo en reuniones diarias. Estamos hablando de que él dice hay que repetir las cosas todos los días, 2 veces al día. Y esa es la cantidad de motivación, enfoque, gasolina, liderazgo que se requiere adentro del mejor restaurante del mundo. Es decir, tú y yo también lo necesitamos y tenemos que tomar estas cosas prestadas. Y Will también me encanta que no se queda solo en estos briefings tradicionales de pararte como un robot, informar las cosas logísticas operativas y después todo el mundo a trabajar. Hablar de los platos, hablar de los vinos y listo, todos vamos a seguir nuestro día. Will, obviamente, porque es Will, el rey de la hospitalidad irracional, usaba esas oportunidades como un momento para algo más grande y para algo muy intencional, porque dice que aparte de usar esta reunión para explicar al equipo por qué hacen lo que hacen, también usaba esta oportunidad para hablar del espíritu del restaurante y la cultura que estaban intentando construir. Es decir,
Usaba estas reuniones para también recordarle a su equipo por qué luchaban, para celebrar victorias, inclusive las más pequeñas. Eso dice él siempre, que hay que resaltar y celebrar cualquier victoria, inclusive en los momentos más difíciles, que ya vamos a hablar de eso en este podcast, y reconocer siempre en público si un miembro del equipo la está partiendo y le está yendo increíble o está haciendo algo irracional adentro de la empresa. Entonces él dice que el briefing siempre empezaba por temas administrativos, como que la parte más objetiva y un poco aburrida, pero que él siempre se aseguraba de después transicionar con algo más motivador, energizante e inspiracional para cerrar el briefing y antes de salir ya a ir a trabajar, cerrar en una nota emocional alta, cerrar en un lugar energizante, motivante y como que con esas ganas de salir a la cancha. Entonces, que para hacer eso, Will siempre traía alguna historia, alguna anécdota, algún pedazo de inspiración que había él vivido, que había él observado, con el cual él se había encontrado y la traía para compartir con su equipo. Es decir, cuando él veía cosas inspiradoras o motivantes o que le prendían algo en el alma, él no se las quedaba solo para él y su journal, sino que las traía a estos briefings para compartirlas con su equipo y que se vuelva como de nuevo un efecto dominó. Entonces, traía noticias, traía experiencias de hospitalidad que vivió en su propia vida o simplemente algo que leyó y que le inspiró o algo que alguien más le dijo para continuar de nuevo con este efecto dominó de que lo que sea que le energiza a él tiene esta responsabilidad de también pasárselos a su equipo y compartirlo para que sea como esta cadena de inspiración, esta cadena de energía, esta cadena de hospitalidad irracional. Will Guidara no llegaba a estas reuniones, a estos briefings, a que su equipo le rinda cuentas. Quiero que te des cuenta que él no llegaba a que le reporten. Él no llegaba a que le den haciendo el trabajo. Él no llegaba a que le den haciendo la vida más fácil. En realidad, Will llegaba a estos briefings a entregar, a él dar, a liderar, a ir primero, a modelar el estándar que quería que su equipo copie y que replique. Y cuando yo fui a comer en 11 Madison Park, teníamos la reserva para almorzar y teníamos la primera reserva del día, o sea que íbamos a ser una de las primeras personas en comer en el restaurante ese viernes. Y yo llegué temprano a la zona porque fui directo de una cita de hacerme las cejas, que es súper cerca. Entonces salí con tiempo de mi cita de las cejas, me fui a comprar un jugo verde y me puse a caminar hacia el restaurante. Pero yo pasé por el frente del restaurante unos 30 minutos antes de que abran porque llegué caminando y llegué temprano y me paré en la puerta a ver qué estaba pasando adentro del restaurante para también tomar notas para este podcast. Y lo que vi fue el briefing de ese día. Eran un montón de personas, en verdad eran un montón de personas. Fue cool ver a todo el grupo desde afuera y después de entrar al restaurante a comer y darme cuenta cuánta gente en realidad estaba a cargo de que eso funcione y estaba a cargo de que nosotros nos podamos sentar a almorzar y de poder ver esta coreografía en vivo después de haberles visto todos en circulito, todos impecablemente vestidos, todos con un estándar, todos parados rectos, postura impecable, sin celulares en la mano y todos lo único que tenían era un papel y había el líder, el director del restaurante de hoy en día, hablándole a todo su equipo. Nadie estaba distraído, nadie estaba haciendo otra cosa a la vez. Y yo me hice una nota mental del nivel de presencia que tenían. Esa fue la nota que hice de, wow, se los siente a todos tan presentes, tan ahí, no tienen la cabeza en otro lado, no están haciendo dos cosas a la vez, no están en redes sociales, están en el briefing con total presencia porque claramente es algo sumamente importante y respetado en la cultura del restaurante. Antes de recibir clientes, antes de servir comida, antes de que empiece la locura, estaban todos como equipo en un solo lugar con el enfoque en estar presentes, en tener la cabeza y el corazón en un mismo lugar. Y honestamente la impresión que también me dio esto fue la de un ritual, como cuando ves a un equipo de fútbol poner las manos en el centro y gritar todos juntos antes de como salir a pelear la batalla. Y me encanta ese concepto. En el otro episodio sobre cómo crear contenido por décadas hablamos de ritualizar nuestro contenido. Y ahora estamos hablando de, wow, ¿qué pasa si también ritualizamos las reuniones con nuestro equipo? ¿Qué pasa si las vemos con este lente de ir más allá de las operaciones, más allá de la parte logística? ¿Qué pasa si vemos estos encuentros como equipo como un ritual de la hospitalidad irracional? Porque podemos hacer obviamente reuniones lógicas, profesionales, serias, hay veces en las que son sumamente necesarias y tal vez es como ese requisito mínimo viable. Pero Will nos dice, los restaurantes normales, ¿verdad? Los restaurantes que no quieren ser los número uno del mundo hacen estos briefings solo para informar cambios en el menú, evitar confusiones y como territorio lógico y racional. Con esto cumples la función
mínima, la lógica, pero hay un segundo nivel, como con todo. Este libro lo que nos está haciendo es abriendo la mente y abriendo la cabeza a ir más allá, a ver a estos encuentros y a estas reuniones como una manera para energizar, para motivar y para enfocar. Y eso obviamente no va a suceder solo hablando de temas operativos. Sucede cuando somos capaces de tejer el espíritu del proyecto. Y esa palabra espíritu, Will la utiliza tanto a lo largo del libro. Habla del espíritu del lugar, del espacio donde está el restaurante. Habla del espíritu del proyecto. Habla del espíritu del equipo. El espíritu de la meta. Y lo habla desde este lugar de que se tiene que repetir, se tiene que nutrir, se tiene que energizar en el día a día. De que no se puede solo dejar al azar, de que no se puede solo improvisar y de que no se puede dejar solo para cuando tenemos ganas. Tiene que ser algo que hacemos determinada y sistemáticamente, repetitivamente. Y él obviamente también dice, conseguir ese tiempo todos los días, todas las semanas, no es fácil. Cuando estás manejando un restaurante de ese nivel, no es como que te sobran 30 minutos todos los días y le sobra a todo el mundo esos 30 minutos antes de empezar a trabajar. Pero él dice, no está supuesto a ser fácil, no está supuesto a hacer algo que solo como que nos sobra tiempo, sino que él dice, saber priorizar por naturaleza no es fácil. Y dice que especialmente en las temporadas más ocupadas del año, se sentía como que él sentía que cuando le exigía al equipo tener este briefing todos los días a la misma hora, él sentía que se estaba como que robando 30 minutos súper preciados de un equipo que tenía mucho que hacer, que tenía una lista de cosas pendientes que claramente no iban a acabar y que él además le estaba pidiendo tanto a su equipo simultáneamente que era como pedirles algo más. Pero su lógica era porque estamos ocupados y porque hay tanto que hacer y porque tenemos metas tan grandes, no nos podemos saltar el briefing. No es como que porque estamos ocupados y tenemos metas tan grandes, no tenemos tiempo para nutrir el equipo, no tenemos tiempo para nutrir nuestra comunicación, sino que es por esas mismas razones que esto no es negociable y es un pilar para poder entonces hacer que todo el resto de las cosas pasen. Will nos explica, construir un equipo requiere de detenerse, respirar profundamente y comunicarse. Y si eso implicaba sacrificar otro detalle u otra tarea con tal de que todo el equipo se vea por 30 minutos, comparte el espacio, ya valía la pena. Porque alcanzar la conexión en equipo todos los días era lo más importante. No era opcional, no era accidente, era lo más importante. Estamos hablando de los principios tácticos que formaron al equipo del mejor restaurante del mundo. Es tan útil poder saber exactamente cómo se ven muchos de estos principios aplicados en un calendario, en una estructura, en un día a día, en un papel. Y me encanta que podemos ver que no estos principios o estrategias súper sofisticadas para lograr estos resultados súper sofisticados. En realidad son principios y estrategias bien simples, hasta bien básicas, pero que cuando son repetidas y bien ejecutadas, cuando son hechas con constancia y con integridad a lo largo de los años, dan resultados extraordinarios. No un briefing bien hecho, sino briefings diarios todos los días bien hechos por meses y por años. Entonces crea este nivel de equipo, este nivel de complicidad, este nivel de hospitalidad irracional. Y todos estos elementos tú y yo sí los tenemos disponibles, están en nuestras manos y los podemos ejecutar esta misma semana. Creo que es la mejor metáfora de negocios del mundo. Domina los principios importantes, aunque se vean simples, aunque se vean fáciles. Pero cuando los repites por años sin distraerte, es ahí donde sucede la magia. El segundo punto de liderazgo del que vamos a aprender hoy es sobre contratar, que es otra parte táctica acerca de liderar un equipo. Y es crítica. Siento que no hablamos lo suficiente sobre eso, porque no podemos realmente hablar sobre cómo liderar mejor a un equipo sin hablar primero de, bueno, ¿y de dónde estamos sacando ese equipo? ¿Cómo se está formando ese equipo? ¿Y cómo se elige este nivel de grupo de personas para que entonces se pueda convertir en este equipo? Y yo personalmente hubiese asumido que para trabajar en un restaurante como 11 Madison Park, lo más importante sería tu formación y tus credenciales. Tipo, yo pensé que Will nos iba a decir que sin esas credenciales o ese tipo de formación del más alto nivel, ni siquiera aceptaría que alguien aplique para trabajar ahí. Pero, para mi sorpresa, Will dice que en realidad cuando abrían un puesto para contratar y empezaban a entrevistar personas, no necesariamente buscaban una formación impecable, sino una energía y un entusiasmo por la misión.
De nuevo, algo que hemos visto en toda esta serie de Eleven Madison Park, energía y entusiasmo, que son otros de estos ingredientes que un cerebro lógico podría decir, bueno, está cool que una persona en el equipo tenga energía y entusiasmo, pero es opcional. Está bien si está bien si no está. Pero el restaurante número 1 del mundo dice que filtraba sus contrataciones por energía y entusiasmo, porque esos son los dos ingredientes más difíciles o a veces hasta casi imposible de entrenar. Will dice que eso no se puede entrenar una vez que alguien ya empieza a trabajar, es casi imposible de sacarlo de una persona que no lo tiene y que no lo trae cuando empieza a trabajar en la empresa. El conocimiento técnico sí se enseña y sí se entrena, pero el entusiasmo y la energía no se pueden comprar en ningún lado. Y el libro tiene un capítulo que se llama Contrata a la persona, no a su currículum, que resume este principio de que muchas personas pueden saber lo mismo, pueden haber estudiado lo mismo, pueden tener el mismo título. Ahora todos tenemos acceso a la misma inteligencia artificial. Pero lo que diferencia el aporte que cada uno de nosotros podemos hacer y nuestra contribución y nuestra excelencia no será eso. Será quiénes somos con eso que sabemos, será qué hacemos con eso que sabemos y será nuestra actitud ejecutando eso que sabemos ejecutar. Will dice que fue sumamente importante para desarrollar a su equipo que dejaran de contratar personas con demasiada experiencia en restaurantes de lujo, que es contradictorio. Uno diría, ok, si te quieres lanzar a ser el número 1 del mundo, trae un equipo que ya tiene la más alta formación en restaurantes de lujo. Pero él dice que las personas con demasiada experiencia en ese ámbito también traían muchos malos hábitos adquiridos, es decir, demasiado peso y demasiada rigidez de la alta cocina, que se iba en contra de esta nueva filosofía de la hospitalidad irracional. Y si algo hemos podido sentir es que la hospitalidad irracional viene de nuestro corazón y viene de nuestra alma, no viene de una formación táctica. Es loco pensar que a veces saber demasiado no es siempre algo que funciona a nuestro favor. Para poder crear esta cultura irracional, Will dice que no les importaba contratar a alguien que no sabía todo sobre vinos o que no pronunciaba bien términos en francés, a pesar de que iba a ser el sommelier. Pero en lo que sí se fijaba y lo que era no negociable era encontrar personas a quienes les ilusiona la idea de lo que estaban construyendo. Porque él dice que si había esa ilusión, el resto se puede entrenar y el resto se puede enseñar. Entonces, Will usaba 2 filtros para saber si contratar a una persona, que son preguntas súper buenas para fortalecer esta capacidad de saber cómo contratar y a quién contratar. El primer filtro que Will usaba es que él estaba en búsqueda cada vez que entrevistaba personas, cada vez que hablaba con personas que podían ser parte del equipo. Lo que su cerebro en realidad estaba tratando de identificar es si ve personas realmente amables, primero, pero más allá de una amabilidad, una persona que sienta el deseo genuino de hacer buenas obras porque sabe y se da cuenta y tiene claro que ser una persona generosa con los demás también mejora tus días. Este lado un poco egoísta de decir, cuando soy irracional, cuando doy más de lo que las personas esperan de mí, en realidad yo también termino ganando. Entonces él estaba en búsqueda de personas que entiendan esto y que se les vea muy integrado esto en su corazón y en su vida, de saber, ok, yo no estoy solo siendo generosa y racional porque me pagan un sueldo, sino que en mi vida yo veo este valor más avanzado y más real y más humano de que la generosidad también se termina como devolviendo a tu vida, te termina recargando el corazón. Es decir, él estaba en búsqueda de personas que no solo querían tratar bien a otros para ganar dinero o como él lo dice, para ganar karma, sino personas que saben y entienden que hacerle el día a otra persona en realidad te termina haciendo el día a ti también. El segundo filtro que nos comparte Will es preguntarte, antes de contratar a alguien, ¿esta persona se podría convertir en una de las 2 o 3 mejores del equipo? No ahora mismo, no al instante en el que le vas a contratar, no porque ya tiene todo eso claro y ese potencial y va a entrar directo a ser la estrella, sino porque tú identificas que tiene ese potencial. Y en redes sociales hay una gran tendencia y en el desarrollo personal y en los negocios, de hablar sobre delegar. ¿Cómo delegar? ¿Para qué delegar? Los beneficios de delegar, los retos de delegar. Pero no podemos hablar de delegar sin primero hablar de cómo contratar. De nuevo, si vemos este efecto dominó, de nada nos sirve tener las mejores tácticas de delegación sin primero analizar, pero a quién lo estás delegando y a quién contrataste. Entonces, no importa qué tan buena o mala seas delegando, sino primero analizamos qué tan buena estás siendo contratando, entrevistando y armando todo un proceso
de contratación óptimo. La decisión más importante de esta cadena de eventos no es cómo vas a delegar y qué palabras vas a usar para delegar y la táctica para hacerlo mejor. En realidad se trata de cuál es el modelo mental que utilizaste para seleccionar tus candidatos, de cómo escribiste el listing del trabajo, qué modelos mentales usaste para analizar si una persona te va a aportar lo que necesitas en cierto momento, cuánto tiempo le invertiste a tu proceso de contratación y cuántas entrevistas hiciste, qué tan buenas fueron las preguntas que hiciste en la entrevista. Y ese para mí ha sido uno de los momentos ajá y uno de los baldazos de agua fría más importantes en los negocios para mí en estos últimos años, porque yo pasé mucho tiempo enfocada analizando y pensando sobre lo que yo quiero en un equipo o decidiendo qué tan grande quiero que sea o qué tan grande no quiero que sea, pensando también y analizando sobre los retos que viene y conlleva crecer un equipo, delegar más, tener más personas debajo tuyo. Pero un día me di cuenta que toda la conversación que yo estaba teniendo también en mi cabeza y los retos, les faltaba un ingrediente clave. Y aunque todas esas reflexiones, inclusive de debate mentales que tenemos muchas veces, son súper valiosas, a mí me faltó por mucho tiempo el ingrediente más importante y es que nunca me había sentado a aprender cómo se contrata personas, cómo se arma un proceso de contratación y también sin saber cómo se siente trabajar con un equipo extraordinario. Porque podemos estar haciendo lo mismo, vendiendo el mismo producto, teniendo la misma reunión, ejecutando la misma estrategia. Tú como líder te puedes estar moviendo exactamente de la misma manera. Pero el resultado de estas acciones, de todo lo que hacemos, cambia radicalmente dependiendo de quién estás rodeada y de la mano de quién lo estás haciendo. Y entonces Will dice que cada contratación manda un mensaje a todo el equipo. Es esta señal silenciosa que le comunica al resto del equipo la dirección de tu liderazgo y la dirección de hacia dónde están caminando como equipo. Muchas veces estos son mensajes que se dicen sin decir, sin palabras. Son un poco invisibles o silenciosos, pero que todo el mundo siente como cultura empresarial y todo el mundo sabe leerlos. Y Will nos explica que cuando contratas a alguien tienes que estar súper consciente de que no estás solo eligiendo a alguien que te va a representar a ti o que te va a apoyar a ti, sino que también es alguien que va a representar y apoyar a todo el equipo. Y todos sabemos que el estado de ánimo de un equipo, de una empresa, es frágil, es vulnerable. Will dice, una sola persona puede tener un impacto desproporcionado y asimétrico en el equipo en cualquier sentido. Si contratas a alguien súper optimista y entusiasta que se preocupa de verdad por las cosas, ese efecto dominó podría llegar a ser inspirar a todo el mundo que le rodea, influenciar a todo el resto del equipo a que se comporte igual, a que mejore su trabajo, a que le apunte a esa excelencia. Si por otro lado contratas a alguien tóxico, dejas que alguien tóxico se quede en un equipo, esto le va a pasar factura no solo a ti, ni a los resultados, ni a los clientes. También les va a pasar factura a los otros mejores miembros de tu equipo y va a debilitar esa excelencia. Entonces, porque el resto del equipo, además, cuando hay una persona, además de un alto liderazgo, que no está trabajando al nivel necesario, que está bajando ese promedio, alguien tiene que pagar esos platos rotos, por decirlo así, y alguien tiene que cargar con ese extra trabajo, con esa debilidad que se ha introducido o se ha generado en un equipo. Normalmente las personas de más alta excelencia, de más alto liderazgo, recogen esos platos rotos para que la empresa no sufra una debilidad, para que no se vea afectado el equipo como macro. Pero lo que significa que nunca hay plato roto que pasa desapercibido o consecuencia que alguien de alguna manera no tiene que pagar. Y este punto ha sido muy motivante y aclarador para mí de que saber que mi responsabilidad como líder no es solo contratar personas para hacer el trabajo y ver que las cosas se estén haciendo. En realidad también mi trabajo como líder es proteger la excelencia y proteger el trabajo de las personas excelentes en el equipo. Entonces, mi trabajo también, más allá de solo asegurarme que las cosas se estén cumpliendo y decidir a quién contratamos, todas esas decisiones se vuelven aún más grandes y más importantes cuando mi trabajo, me di cuenta que mi trabajo también es proteger ese entorno, asegurarme de tener esos estándares súper altos de a quién estoy dejando entrar para también curar y proteger el entorno en el cual todos como equipo estamos trabajando. Porque si yo me encargo de que todas las personas, especialmente las que te estás dando cuenta que tienen este potencial de llegar lejísimos, si tú te aseguras de protegerles, entonces esa excelencia se vuelve el estándar, en vez de algo, esta cosa única que solo pasa de vez en cuando. Y la frase que Will nos dice que tenemos que tener tatuados en el alma es, tienes que ser tan irracional a la hora de construir tu equipo como lo eres a la hora de construir tu producto o tu experiencia. Es decir, esta irracionalidad tiene que llegar a todo lo que hacemos.
no es solo al excelente producto, no es solo a la atención al cliente, es también en la construcción del excelente equipo para mantener y nutrir esa excelente energía, ese excelente liderazgo y estar mejorando activamente los procesos y los estándares que tenemos alrededor de contratar. ¿Qué quiere decir esto? Al menos para mí, ha sido este recordatorio de que cada vez que abrimos un puesto y pasamos un proceso de contratación, igual que cuando hacemos un lanzamiento, igual que cuando estamos mejorando un producto, es mi trabajo seguirlo mejorando, porque cuando empiezas un negocio como yo, solita, desde la casa de tus papás, sentada en la computadora, y empiezas a crecer poquito a poco, esos estándares tienen que también seguir creciendo. La cantidad de personas que entrevistamos, la cantidad de preguntas, la calidad de preguntas que hacemos en una entrevista, la cantidad y calidad de filtros, esos aprendizajes que vienen de contratar y trabajar con personas. Es decir, ver a este proceso de contratación inclusive como un producto del negocio y asegurarte de que se está volviendo más fuerte, mejor y más alineado e íntegro con el objetivo de hacia dónde estamos tratando de avanzar. La tercera lección de liderazgo es mi favorita y se trata de liderazgo en las dificultades. Estos puntos de los que vamos a hablar ahorita fueron de mis favoritos de todo el libro. Es donde más notas tomé en el libro, es lo que más resalté porque me pareció tan valioso que este libro no era puro positivismo tóxico. Este libro no era somos los mejores del mundo, todo nos salió perfecto, somos perfectos, esta es la perfección y la celebración y la gloria detrás de ser el restaurante número 1 del mundo. En realidad es un libro sumamente honesto y cuando un libro es honesto, es contenido genuino, profundo, que realmente se vuelve memorable también en nuestro corazón. El libro no se esconde de topar esos temas difíciles o hablar de los retos o hablar de los lados más pesados de liderar un equipo y de llevar a un equipo a ser el restaurante número 1 del mundo, sino que Will nos lo presenta como una gran parte del camino y como este es el reto, por eso es difícil. Porque el liderazgo cuando todo está saliendo bien y cuando todo está perfecto es súper fácil, es simple, es delicioso y al grano. Pero esa no es la verdadera definición de liderazgo. En realidad el liderazgo es lo que hacemos cuando la cosa está difícil, cuando estamos tristes, cuando no está todo saliendo bien y cuando hay obstáculos inesperados. Es ahí donde nos forjamos como líderes, donde decidimos qué tipo de líderes queremos ser y donde se cimientan esas herramientas y esas destrezas. Liderazgo es quienes somos cuando el camino es cuesta arriba, cuando hay miedo, presión, caídas y problemas. Y a lo largo del libro, Will nos cuenta sobre este montón de obstáculos, crisis, caídas y retos que atravesaron. Desde la crisis financiera del 2008 que casi quiebra el restaurante, a también los retos de cuánto tiempo les tardó lograr los objetivos y llegar a ser el número 1 del mundo. Pero hay un común denominador en cómo Will habla de esos momentos, sin depender de si son cosas externas, como una crisis financiera que no estaba para nada en sus manos, o retos más del camino de haberse puesto esta meta gigantescamente grande. Y es que Will siempre habla de los retos como una ventana de oportunidad. Su papá le dijo una frase que cambió su vida y es: la adversidad no se puede desaprovechar. Es decir, toda adversidad presenta y abre oportunidades, creatividad, puertas que no existirían sin esa adversidad. La primera oportunidad que se nos presenta ante un obstáculo es decidir quién queremos ser en ese momento, qué huella queremos dejar, cómo nos queremos mover, qué queremos que eso signifique. Y el simple hecho de en nuestra cabeza verlo como una oportunidad activa una energía de tomar las riendas del asunto, de activar nuestra creatividad y recursividad y de también activar esta energía que camina para adelante y que cuando un líder se empieza a mover para adelante, entonces genera una ola de energía para que todo el mundo se empiece a mover. Hay una parte de la historia en la que Will nos cuenta que el chef de 11 Madison Park, Daniel Humm, estaba nominado para el premio de Chef Estrella en Auge del Año. Es un premio que se reserva para nuevos chefs, pero que tienen que tener menos de 30 años para ganar. Una vez que ya cumplen 30 años, ya nunca más pueden participar en ese como concurso o reconocimiento. Y Daniel Humm ya había sido nominado antes, pero nunca había ganado. Ahora tenía 29 años, ya liderando la cocina de 11 Madison Park, y era su última oportunidad para ganar. Ya habían pasado varios años de estar trabajando durísimo,
y sí tenían la expectativa y pensaban que Daniel iba a ganar este premio de chef estrella en auge del año. Aunque el premio del que estamos hablando era para el chef, para Daniel, en realidad Will cuenta que todo el equipo estaba súper invertido en el tema. Estamos hablando de decenas, si no cientos de personas atentas y pendientes de ello, porque que el chef gane ese premio era un símbolo de que todo el equipo ganó y de que todo el equipo estaba yendo en buen camino. Will fue con Daniel al evento y se presentaron juntos y no ganó. Ganó David Chang, el chef de Momofuku, y Will dice que fue un golpe súper duro para Daniel ese rato, así que inmediatamente durante el evento, porque se dio cuenta que Daniel estaba bien afectado, estaba bien triste, Will tomó las riendas del asunto y dijo, no vamos a desperdiciar esta adversidad, hay un momento de liderazgo. En vez de Will sentarse a llorar, en vez de ser víctima, en vez de quejarse, en vez de esperar a ver qué quiere hacer Daniel al respecto, Will, como todo un líder, tomó las riendas del asunto y empezó a invitar a gente, amigos, al equipo, a colegas, para que vayan a 11 Madison Park al restaurante después del evento. Idealmente, Will dice, claro, ojalá hubiese sido una celebración para festejar que Daniel ganó este premio. Pero Will dice, aunque yo también sentía mucho aquella pérdida, mi responsabilidad esa noche era cuidar a Daniel. Es fácil ser el compañero de alguien en lo bueno, pero es más importante aún serlo en lo malo. Y yo quería que se sintiera tan querido y apoyado como si hubiese ganado. Más adelante seríamos conocidos por las fiestas legendarias que dábamos para celebrar nuestras victorias en las que arrasábamos. Pero en realidad, la primera fiesta que organizamos en nuestro honor fue un día que perdimos. Me recordó el consejo de un cliente sabio, que es, bebe tu mejor botella de vino, no el día en el que estés mejor, sino el día en el que estés peor. Nunca he sido uno de esos líderes que intenta ahuyentar los sentimientos negativos. Después de un golpe, yo le decía a mi equipo que reflexionara al respecto. Chicos, es un fastidio. Hemos trabajado mucho, hemos estado haciendo las cosas con cuidado y a pesar de todo, hoy no ha salido como esperábamos. Permitámonos sentirnos decepcionados. Es así y no hay por qué fingir que no está pasando. Hay que sentir la decepción al máximo, sí, pero no hay por qué hacerlo mientras se bebe un mal vino. Así que ese día llenamos la sala de gente que nos apreciaba y que creía en nosotros. Daniel Boulud se plantó en la cocina para hacernos huevos revueltos a todos, como lo había hecho cuando yo estaba en la universidad. Aunque esta vez pude ofrecerle una cocina algo mejor. La fiesta no fue una forma de soltar nuestra rabia, sino que fue una celebración. Ningún comité de los James Beard podría quitarle a Daniel lo mucho que él se había estado esforzando por conseguir su objetivo y sus numerosos logros. Y aunque habíamos perdido, la ceremonia había sido como un logro en sí misma. Había resultado muy emocionante notar que las personas cuyos trabajos habíamos estado siguiendo a lo largo de toda nuestra trayectoria, de repente ahora nos tenían en su radar. Aquella noche fue dura, pero no un drama, porque la decisión de pasarla juntos para sostenernos mutuamente nos unió aún más. Lo que yo anoté en esta página leyendo sobre esta historia fue: así es como se ve el avance y el crecimiento real. Así es como se ve el real liderazgo. No es solo un gané y después gané y después gané y después gané. Trabajé duro y gané, trabajé duro y gané. No, en realidad este libro nos da una puerta a un camino real y crudo de la excelencia. En la vida real el crecimiento se mide también por cómo reaccionamos en los obstáculos. Se mide por el entorno en el que estamos y de quién estamos rodeados cuando algo no sale como esperábamos. Se mide por el equipo con el cual nos esforzamos. Se mide por el tipo y también el nivel de fracasos que ahora tenemos. Nótese que cuando ellos no ganaron este premio, técnicamente fracasaron, pero fue un gran fracaso. O sea, estaban nominados, fracasaron al lado de chefs geniales, excelentes, en el auge de los mejores chefs del mundo. Hay diferentes niveles y tipos de caídas o de obstáculos. Y el crecimiento real es notar también el nivel y la calidad de esos riesgos que estamos tomando, de esa decepción que estamos teniendo. Pero para mí uno de los mejores momentos es cuando Will dice, Daniel Boulud estaba en la cocina haciéndonos huevos revueltos, estaban rodeados de sus colegas, estaban tomando buen vino, estaban en su restaurante, estaban con todo este equipo extraordinario que les apoyaba y que estaba ahí como aplaudiendo y sosteniendo e inclusive sintiendo esa decepción como suya propia. Y de repente se dan cuenta que toda esa gente de la cual están rodeados en este fracaso y en este momento retador y en esta pérdida, toda esa gente antes no sabían quiénes eran. Unos años antes, unos años atrás, esos chefs no conocían a Daniel
Hume. Esos chefs no conocían a Will Guidara, no sabían lo que estaban tratando de crear, eran completamente irrelevantes y ahora ya no eran completamente irrelevantes. Y entonces, incluso que es loco pensar que unos años antes ese fracaso y esa, entre comillas, celebración para apoyar a Daniel hicieron un tipo de fiesta para como acompañarle y para celebrarle, aunque no habían ganado el premio. Ese, entre comillas, fracaso unos años antes era un sueño, que es esos momentos en los que tantas veces se nos olvida celebrar y se nos olvida reconocer que los problemas inclusive que ahora tenemos muchas veces eran problemas con los cuales soñábamos unos años antes. Esa es la realidad de soñar. Sueños bien soñados, no se trata solo de soñar de los momentos de gloria, de los momentos de celebración, de los momentos instagramiables. Se trata de reconocer que la construcción de los sueños viene inclusive con problemas soñados, con retos soñados, con obstáculos soñados. Y para mí ese es un momento y un recordatorio tan importante de que ellos habían soñado por muchos años con estar inclusive ahí, con estar sentados en esa mesa, nominados para ese premio, con un chef que claramente la está rompiendo y que está liderando esa cocina, con Will a su lado, el hecho de que llegaron juntos, el hecho de que estaban logrando este cambio de percepción de lo que significa llevar un restaurante al número 1 del mundo, el darse cuenta que ahora estaban rodeados de gente que antes eran sus ídolos, que eran personas inalcanzables. Ahora esas personas están ahí celebrando con ellos que no ganaron un premio. Solo el hecho de que Daniel Hume estuvo nominado y que inclusive perdió contra otra gente hipertalentosa es parte del sueño que ellos habían soñado. Y Will demuestra ese liderazgo de decir, no es un momento para yo ser una víctima, es un momento para cuidar de mi socio, es un momento para nutrir mi equipo. Y en muchas de esas anécdotas del libro sobre adversidades y crisis y obstáculos, Will nos demuestra con acciones cómo modelar, y él nos modela lo que realmente significa el liderazgo. Esa es la persona que se para y se entrega a cuidar de otros en vez de solo esperar que otros cuiden de ti. Ser líder no es que te cuiden a ti, especialmente cuando las cosas están difíciles. Liderazgo es ser la persona que saca la energía de algún lado y que no se queda de brazos cruzados en el victimismo o en la queja o en la decepción y en la frustración. Es ser la persona que pone en palabras lo que está sintiendo, porque Will claramente se paró al frente de su equipo, reconoció la dificultad, reconoció la decepción, reconoció el haber perdido con la cara en alto, parado al frente de todo el mundo. Pero esas palabras cobran un gran significado cuando sus acciones también fueron de la mano. Y aquí es donde se conecta con el primer punto de liderazgo con el cual comenzamos. Will no se escapa de los sentimientos negativos, los reconoce, pero aún así sus acciones son de ponerse a servir también a su equipo. Y Will dice que los briefings eran súper incómodos cuando pasaban cosas así. Cuando había una crisis económica, cuando perdían algo, cuando su trabajo no terminaba de ser reconocido, cuando tenían un mal review. Obviamente se presentaba una decepción generalizada o un miedo generalizado. Sería súper raro que no suceda algo así. Pero él dice, la mejor manera de enfrentar esas situaciones es pararse al frente de tu equipo, expresar tu propia tristeza, expresar tu propia confusión, pero con la esperanza de que compartir ese dolor permita que todos lo logren superar, de que todos activen esa creatividad, esa recursividad, para verlo no como una razón para quedarse brazos cruzados, sino como un momento para aprovechar esa adversidad. Y Will dice, el papel de un líder no es solo motivar, no es solo animar. A veces es ganarse la confianza del equipo mostrándote humano, humana con ellos y motivando a todo el equipo a también pensar y aprendiendo a, después de reconocer esas emociones incómodas, no evitándolas, no escondiéndolas, no tratando de enterrarlas bajo la alfombra, una vez que se reconoce, una vez que se hace eso con la cara en alto, tomando el lugar, tomando esa responsabilidad, con esta intención de usarlo como una ventaja, de usarlo como un momento de creatividad, de también pongámonos manos a la obra, usemos esto como gasolina. Will dice, tu rol en esos momentos también es pensar en ¿cómo vas a inspirar al resto del equipo a usar esto como fuego, a usar esto como gasolina, a usar esto como extra motivación para acabar más motivados de lo que estábamos antes de ese obstáculo? Entonces, el líder actúa como un transformador de emociones negativas a motivación. En palabras de Will, cuando se sufre un revés, el trabajo del líder es acompañar a su equipo en el proceso emocional para que puedan pasar de decepción a motivación y marcar el curso en adelante para que todo el mundo esté alineado a los siguientes pasos.
volvemos de nuevo al entusiasmo, volvemos de nuevo a la energía, volvemos de nuevo a que la mitad de nuestro trabajo es el entusiasmo, especialmente cuando se siente lejano o se siente difícil de conseguir. Entonces, aprender a hacerlo de una manera real, honesta y genuina, no desde ese positivismo tóxico de pretender que no pasa nada, de metamos esto bajo de la alfombra, sino de reconocer lo que todos ven, porque todo el mundo puede ver lo que pasó, de nada sirve pretender que no está pasando. Pero al mismo tiempo me imagino a Will en la mitad de estos briefings, rodeado de todo este equipo de un montón de personas que estaban dependiendo de ellos, viéndoles cómo reaccionan, viéndoles qué van a hacer en esos momentos. Me imagino a Will como un transformador de emociones, como que hay esta decepción generalizada o esta tristeza generalizada y este líder es capaz de reconocerlo, tomarlo, procesarlo y como sacar completamente algo diferente y que todo el mundo salga de esas reuniones con la mirada para adelante, con la mirada para arriba, con la mirada energizada y con el corazón más claro que antes acerca de para qué estamos haciendo lo que hacemos, hacia dónde estamos yendo y el espíritu de esa misión. Es como que este momento de redireccionar toda esa energía para marcar este nuevo camino y para marcar esta nueva meta y también para marcar el tempo de que no nos quedemos solo sentados con tiempo muerto, sino empezar a mover para adelante, porque al final del día ponerse a servir es un antídoto tan poderoso para cuando hay esa frustración, para cuando hay confusión, para cuando hay tristeza, volver a poner el lente en, ok, ¿a quién voy a servir? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la meta más grande que yo? Creo que es un gran transformador de esas emociones a un lugar más productivo, también más sano y también más energizante. Y como dice esta frase del libro, que se lo dijo un cliente a Will, pero él la utiliza varias veces a lo largo del libro y creo que todos nos tenemos que robar este concepto y todos lo tenemos que tener en mente porque no es algo que se nos enseña muy tradicionalmente o comúnmente. Y es que mientras se hacen cosas difíciles, mientras se atraviesan obstáculos, no hay por qué hacerlo con mal vino en mano. Es este recordatorio de dejar de guardar las cosas para cuando hay celebración y gloria y todo sale bien. El típico de, me guardo este outfit que me encanta solo para la ocasión especial. O que me guardo ese restaurante que amo solo para cuando hay algo especial que celebrar. Solo para cuando estás de buen ánimo. O ir a ver a tus amigas solo cuando tienes cosas buenas que compartir. O hacer una fiesta solo cuando ganaste el premio. En este camino de construir cosas extraordinarias, de construir cosas irracionales, el camino va a estar lleno de obstáculos, lleno de altos y bajos. Entonces, tal vez en vez de solo pensar cómo voy a celebrar y tal vez dejar, en vez de solo visualizar y tener estos Pinterest boards y estos vision boards de el momento de gloria, el momento de celebración, me parece súper cool que Will nos dice cuál va a ser tu protocolo en los momentos de decepción. ¿Cuál va a ser tu protocolo en los momentos de obstáculos? ¿Cuál va a ser tu protocolo en los momentos de desánimo? Si amas el vino, guárdate botellas buenas de vino para cuando estás triste. Si amas la moda, guárdate el outfit que amas para el día en el que estás mal genia. Si amas los postres, tal vez hay que pedir ese pastel que amas un lunes en vez de solo guardarlo para los viernes. Cuando Will dice que la adversidad se debería aprovechar, nos está recordando que en la adversidad es cuando se crea intimidad con el equipo. Nos está recordando que en la adversidad es cuando se forjan los líderes, que es cuando se crea conexión contigo, con tus metas, con tu integridad, con lo que tú sueñas, que es también en esos momentos de adversidad cuando nos ganamos la confianza de otras personas y la confianza en nosotros mismos, porque es cuando nos volvemos personas más competentes, personas menos reactivas y nos volvemos personas más proactivas. Es en los momentos de limitaciones y cambios y contramarea que además la verdadera creatividad se activa. Esos momentos en los cuales la innovación sucede. Esos momentos en los cuales nos vemos forzados a pensar diferentes y a crear estos nuevos caminos, a abrir estos nuevos caminos y a desarrollar cosas que no se nos ocurrirían si todo sale bien a la primera. Lo que nos diferencia es quiénes queremos ser en esos obstáculos. Lo que nos hace memorables es cómo reaccionamos en las cosas difíciles. Es cómo aprendemos y queremos aprender a manejar la tristeza y esa presión 10% mejor que la vez anterior. Las emociones intensas de los retos se sienten tan viscerales en nuestro cuerpo, muchas veces fuera de nuestras manos y se tienen que procesar de maneras no lógicas, ¿verdad? A veces tenemos que llorar para podernos regular o necesitamos desahogarnos. Perfecto. Pero en el liderazgo, especialmente solo a nivel laboral, yo creo que una meta que a mí me ha ayudado mucho es
¿cómo puedo ser en esta situación 10% mejor de lo que fui la anterior vez en esta situación? Porque no vamos a pasar a ser los líderes ideales y racionales de la noche a la mañana. Va a haber un proceso. Y hay otra frase clave que Will menciona y es la diferencia entre pasar algo difícil y hacerlo un drama. Liderazgo es atravesar momentos difíciles y pesados, pero de la mano de desarrollar la madurez emocional para que no sea un drama, para que no se vuelva una explosión o una montaña rusa que distrae, sino más bien un momento de reflexión para ir adentro, para conectar, para enfocar, que nos ayuda a pausar, reflexionar, pivotear, pero que no es un drama. Tener emociones intensas, estar decepcionados. Hay una gran diferencia entre vivir esas emociones, reconocer esas emociones y volverlas un drama o volverlas un momento para tomar decisiones impulsivas, que es algo demasiado importante que tenemos que aprender en los negocios. La impulsividad es bien peligrosa en los negocios, especialmente cuando hay estas emociones bien intensas, sea de celebración y de que todo está yendo bien, o sean de momentos retadores. Hay que aprender a tomar un par de pasos para atrás y tomar decisiones con la cabeza fría, porque la impulsividad emocional nos puede llevar a perder el enfoque, perder el camino, porque el drama es victimismo, el drama es quejas, ira, culpar a otras personas, llamar la atención, es emociones sacadas de contexto. El drama es bajo profesionalismo y el drama erosiona la confianza, el drama reduce la intimidad, más bien limita y bloquea el entusiasmo, la conexión con el equipo y la confianza. Si queremos ser mejores líderes, hay que saber reconocer en qué momentos tendemos a entrar en el drama y aprender a tener más herramientas y lugares adecuados para procesar esas emociones intensas y poder llegar con la cabeza fría a fortalecer nuestras destrezas de liderazgo. El lugar para el drama no es nuestro lugar de trabajo, es la terapia, es hablando con nuestra mejor amiga, es llorando en un espacio seguro con nuestra pareja, pero el espacio de trabajo, especialmente cuando tienes tu propia empresa, especialmente si la empezaste tú solita, es muy importante aprender a separar y dividir esos lugares, esos espacios. Y yo creo que algo que yo he estado reflexionando mucho es cómo en los momentos retadores y los momentos difíciles se vuelve más fácil o más importante o más potente realmente reflexionar acerca de qué quieres de la vida, para qué estás trabajando tan duro, hacia dónde quieres ir, qué tanto te importa en el momento en el que algo no sale como queríamos o estamos decepcionados o teníamos diferentes expectativas. Hay una puerta a nuestra verdad, hay una puerta a nuestra alma, hay una puerta a tener conversaciones súper íntimas donde somos capaces de sentarnos con nosotras mismas y reflexionar profundamente sobre hacia dónde estoy yendo, para qué estoy haciendo esto y cuánto me importa. Porque cuando algo nos duele profundamente y sentimos decepción, es un momento para también analizar, wow, me duele porque me importa. Y las emociones intensas o el drama o el victimismo nos trata de alejar de esa verdad, nos trata de tal vez un lanzamiento no estuvo a la altura de tus expectativas y tu reacción es entonces no me importa, entonces ya no quiero esto, entonces a la miércoles esos sueños no se puede. Es muy fácil entrar en ese momento de usar esa decepción como una razón para alejarnos de nuestros sueños. Y me he dado cuenta que en realidad el momento para crear complicidad con nuestros sueños es cuando las cosas no salen como queríamos. Porque cuando las cosas no salen como queríamos, podemos realmente con unos lentes más objetivos analizar y decirnos la verdad. ¿Estoy decepcionada porque lo quiero tanto? ¿O estoy decepcionada porque era algo del ego? ¿Estoy decepcionada por cómo se ve por fuera? ¿O estoy decepcionada porque me importa tan profundamente y es algo que deseo tan profundamente que lo quiero reconocer? Y entonces yo creo que los momentos de decepción actúan como un filtro, como un momento para desmenuzar y decir, ¿qué está viniendo de las apariencias? ¿Qué está viniendo del miedo a cómo se ve por fuera o las opiniones de otras personas o cómo me quiero ver por fuera? Estas máscaras y estas apariencias y los momentos instagramiables. En los momentos de decepción es un momento muy humilde, muy de como quitarnos estos disfraces, quitarnos de estas máscaras y poder decir, ahorita me quiero decir la verdad. ¿Qué me importa? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles eran mis verdaderas motivaciones? Yo creo que es una gran puerta de crear más intimidad y más honestidad con nosotros mismos. Es un momento también para recalibrar y reorganizar nuestras prioridades, nuestras metas y la intención detrás de ellas. Will nos deja bien claro, liderazgo en esencia es la madurez emocional para manejar los momentos difíciles. Y eso quiere decir que si estás pasando por un momento difícil, la puerta está clara, es una puerta a tu siguiente nivel como líder. Y la madurez y la capacidad para saber qué se hace con esas emociones difíciles, dónde y cómo se expresan, pero el siguiente paso
¿verdad? Es saber cómo volver a activar nuestro entusiasmo cuando sería más fácil quedarnos de brazos cruzados siendo víctimas, quejándonos o teniendo lástima por nosotros mismos. Entonces hay este proceso emocional de reconocerlo, de aprender y tener herramientas para saber cómo reaccionar sin que se vuelva drama, pero al mismo tiempo con honestidad y reconocimiento. Y después hay este siguiente nivel, que es ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a aprender de esto? Y es donde entra esa pregunta tan potente de qué estoy aprendiendo de esta situación, porque el momento en el que entramos en una mentalidad de qué estoy aprendiendo, ya estamos ganando y ya estamos siendo leales a nuestro futuro, de decir, voy a usar esto para el futuro. Quiero lanzar este aprendizaje en vez de mirar para atrás y mirar para atrás con arrepentimiento y culpa y análisis de qué pasó y quedarnos como metidos en ese fracaso, en esa decepción. Es agarrar este anzuelo y decir, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué sabiduría estoy sacando de aquí? ¿Cómo me está convirtiendo esto en un mejor líder? ¿Y cómo voy a hacer para transformarlo en algo fértil y útil para adelante? Y la cuarta y última lección de este episodio se llama Un líder sabe pedir perdón. Es una lección que Will nos comparte ya hacia el final del libro, cuando está hablando sobre la temporada de trabajo intenso, de cuando empezaron a abrir el segundo restaurante del grupo hospitalario El Nomad. Y Will dice que antes de empezar este proceso de abrir el segundo restaurante, él analizó y dijo, ok, ¿quién del equipo de 11 Madison Park está listo para convertirse en el director general del restaurante, para poderle reemplazar a él y él poderse enfocar en abrir el segundo restaurante? Pero él dice, no vi a nadie, no me di cuenta, según él, nadie estaba listo para tomar la batuta completa. Entonces, ahí dice que el error comenzó con eso porque tomó la errada decisión de quedarse él mismo como director general de 11 Madison Park y fundador, director general y todo del segundo restaurante. Su lógica, ahora mirando para atrás con perspectiva y toda la cosa, nos cuenta, obviamente, toda la lógica. Cuando miramos para atrás es más fácil analizar nuestros errores, pero él dice, como los dos locales estaban tan cerca, literal a 5 minutos caminando el uno del otro, él pensó que no pasaba nada. Él dijo, no es tan grave, voy a poder estar aquí en 11 Madison Park cuando sea que me necesiten. Pero con el tiempo, armando este otro restaurante, dejó de estar tan presente en 11 Madison Park. Se empezó a desbalancear porque adentro de 11 Madison Park dejó de haber un líder presente 24/7 en el restaurante. Dejó de haber un líder que estaba ahí para tomar las decisiones finales, para tomar esa batuta y para ser total y completamente responsable de todo lo que pasaba adentro del restaurante. Will dice que el equipo trató de hacerse cargo sin decir mucho, ¿verdad? En una primera etapa nadie dijo nada, todos los líderes del equipo trataron de absorber un poco de esas responsabilidades, pero que tenían un poco de miedo, porque decían, ok, si yo resalto mucho y tomo demasiadas responsabilidades de Will, el resto del equipo va a pensar que yo me estoy robando ese puesto o que estoy traicionando a Will y tomando su lugar injustamente. De la mano habían muchos líderes tratando de absorber un poco de esas responsabilidades, pero con miedo de realmente ocupar ese lugar de Will. A través de esa confusión, a través del error de esta circunstancia, no fue uno de haber tomado la decisión incorrecta, fue la ausencia de haber tomado una decisión difícil lo que causó mucha de esta confusión entre los líderes, que después como efecto dominó empieza a afectar a todo el equipo, y esa confusión hace que el entusiasmo vaya bajando, se vaya disminuyendo. El entusiasmo y la confusión, se podría decir que no pueden coexistir simultáneamente. Para incrementar el entusiasmo en un equipo tiene que haber claridad. Claridad de liderazgo, claridad de comunicación, claridad de enfoque, de metas. Solo de eso podemos aprender mucho. Es un gran recordatorio de que no importa tampoco qué tan talentosas e increíbles sean las personas que contratas, al final del día hay un ingrediente que completa la ecuación y tiene que haber un líder que aparece todos los días y hace el trabajo de liderar, porque nadie puede tomar esa responsabilidad por ti, y esa confusión que genera cuando tú no estás apareciendo todos los días y liderando afecta radicalmente, especialmente a las personas talentosas e increíbles. Entonces, Will cuenta que así fue pasando el tiempo. Él se rehusó y se resistió mucho a ver su error. Le costó admitir, le costó ver realmente lo que estaba pasando, le costó mirar más allá de lo que podía ver en los números o en las ventas, porque él decía, no es tan grave, los clientes están felices, el restaurante le está yendo increíble. Y entonces él se escondió por una buena temporada en que no habían señales tan graves.
preocupantes. No habían incendios, ¿verdad? No había esta cosa alarmante que te sacude y te dice, pon atención, vuélvete a 11 Madison Park, algo está pasando, hay cosas que resolver. Era una erosión lenta, era algo que estaba pasando como debajo del agua, pero su equipo sí estaba cargando con ese peso, pero para que no se note, se estaba escondiendo bien. Y Will dice, lo que yo no estaba entendiendo era que una cultura sólida puede soportar cierto grado de maltrato, pero eventualmente el desgaste empieza a asomar. Aunque la moral decaiga, los clientes no lo perciben enseguida. Pero después de hartarme de repetir lo importante que es confiar en el equipo, cuando había llegado mi momento de retirarme, yo me había aferrado a la silla. Will dice que fue súper duro para él admitir que se había ido él mismo en contra de la cultura que tanto le había costado crear. Habían creado esta cultura donde le habían dejado súper claro al equipo que su prioridad era siempre ascender a personas de dentro del equipo. Es decir, que cuando se había un puesto de más alto liderazgo, cuando era hora de traer a alguien para subir de puesto, su cultura y lo que ellos habían enfatizado es que siempre querían demostrar que todo el mundo puede crecer de adentro de la empresa y de que ellos no van a salir a solo contratar por fuera. Entonces ellos hicieron esto para incentivar a todo su equipo a que quieran seguir creciendo adentro de la empresa. Y entonces él se disparó un poco en el pie porque por seguir sus propias reglas de cultura, pero al mismo tiempo no ascender a nadie del equipo que ya tenían, se creó este vacío y se creó una gran confusión. En vez de tomar una decisión difícil, tomó el camino entre comillas fácil, que después no termina siendo fácil porque no hay atajos, como esa frase, ese quote de que los atajos traen grandes caminos más largos o grandes consecuencias. Este es un perfecto ejemplo de eso, porque Will tomó el camino fácil de decir, no va a pasar nada, vamos a solo como que resolverlo, yo voy a ser el director general de los dos restaurantes, hasta que finalmente varias personas de su equipo le sentaron a Will y le dijeron las cosas de una manera que él dice, al fin les pude escuchar. Porque yo les pude escuchar no cuando me decían que yo no estaba haciendo suficiente. Es decir, las primeras veces que alguien le dijo algo, Will lo tomó como me están tratando de decir que no soy bueno en mi trabajo o me están diciendo que no estoy haciendo lo suficiente o que no me estoy esforzando lo suficiente. Pero en realidad, él finalmente pudo despertar y mirar objetivamente lo que estaba pasando cuando una persona de su equipo le dijo, a ver, has estado predicando esto, pero tus acciones no lo están demostrando. Y ahí es cuando finalmente Will se da cuenta del error, se da cuenta del verdadero costo que estaba pagando al cometer ese error y al no corregir ese error. Por suerte se da cuenta a tiempo y se da cuenta antes de que hayan consecuencias realmente graves o irrevertibles. Sí hubieron consecuencias, pero no llegaron a volverse una crisis ni un incendio. Fue antes de que alguien renuncie o antes de que los clientes se den cuenta, antes de que las ventas bajen. Aquí está la gran lección de esta anécdota y esta historia, es que como líderes no podemos esperar solo a reaccionar cuando algo malo pasa, cuando algo grave y cuando hay un incendio y cuando tienes que salir corriendo. El liderazgo sí es de cierta manera estar un par de pasos adelante del presente, es tener un cierto grado de paranoia para identificar cuando el agua está caliente y no solo cuando el agua está hirviendo. Es saber medir y estar bien atentos al subtexto de las cosas, no solo lo que llama la atención y grita y está en llamas. Pero yo creo que para mí la parte más inspiradora y también útil de esta anécdota y de esta parte del libro ya casi final es que cómo Will manejó la situación cuando ya se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y yo creo que todos estuvimos expuestos cuando crecíamos a ver en televisión o en películas esta versión de liderazgo masculino de hombres internos gritando, exigiendo, ordenando, forzando. Pero esa no es una versión de liderazgo real. Para mí ha sido todo un viaje y todo un camino. Aprender a definir, medir, reconocer la verdadera definición de liderazgo. ¿Qué te convierte en un líder? ¿Qué nos hace realmente mejores líderes? ¿Cuáles son los cimientos del liderazgo real a largo plazo? Y aquí Will nos dice, el liderazgo es saber pedir perdón. Y es de esas cosas que yo personalmente no crecí viendo. Yo no crecí con modelos de personas enseñándome, personas en figuras de liderazgo pidiendo perdón, personas en posiciones de liderazgo admitiendo sus errores y reparando esos errores. En nuestra época, yo creo que todos cuando éramos chiquitos en los 90s, era más de como haces lo que yo digo porque te toca y porque vives abajo de mi casa o porque estás en el colegio y esa persona es la directora o esa persona es la profesora. Y de cierta manera, en ese modelo de liderazgo antiguo, castigar era una manera de reparar las cosas. Si te equivocas, te castigas y así es como se repara y así es como aprendes.
Y es un poco confuso cómo eso se traduce a qué tipo de líderes somos en nuestro trabajo. Para mí, este ha sido otro de esos viajes, que es aprender destrezas de manejo de conflicto. Y fue muy potente y profundo leer esta parte donde Will en ese momento ya era el restaurante número 1 del mundo, la estaban rompiendo, este reconocimiento a nivel global. Él no dice desde el ego, yo no me equivoqué, hice todo bien. En realidad nos está escribiendo en este libro y nos está contando los errores que cometió. Y él dice en sus propias palabras, por más difícil que resulte asumir la responsabilidad en público, hacerlo refuerza el vínculo entre tu equipo y tú. Porque si estás dispuesto a dar un paso al frente, criticar tus actos, los demás entonces estarán más predispuestos a las críticas que vengan de ti. La experiencia fue un bonito ejemplo de lo poderosa que es la vulnerabilidad y de su importancia en el liderazgo. Y entonces Will dice, tuve que pararme al frente de todos, nombrar el error, aceptar la responsabilidad de ese error, pedir perdón y después también incluyó en el discurso, les dijo, es la primera vez que yo fundo una empresa y este no es ni el primero ni el último error que cometeré. Aquí estoy aprendiendo, pero sí tengo que reconocer que este error sí fue grave y lo tenemos que corregir y vamos a aprender de esta situación que no se vuelva a dar. Entonces, de cierta manera es como hacer también esta ofrenda del aprendizaje. Siento que Will usó ese momento no para esconderse, no para usar su ego, no para aparecer como este rol todopoderoso de que siempre tiene la razón, ni castigar a otras personas del equipo, sino también inclusive medir el nivel de errores para que así otras personas de su equipo estén dispuestas a admitir sus propios errores. Porque al final todo el mundo en tu equipo está viendo a cómo reaccionas tú en esos momentos, que eso dicta y se convierte también en parte de la cultura. Y entonces esto también es ya al final del libro, cuando Will se está aventurando y adentrando ya con Daniel como cofundadores de un grupo hospitalario a escalar. Y es este recordatorio de que manejar un restaurante no es lo mismo que manejar dos restaurantes. Es un recordatorio de que empezar y tener un restaurante exitoso no es lo mismo y no es el mismo juego ni las mismas destrezas que manejar dos restaurantes. Ya en este momento Will tenía que actuar como un empresario. Él entró a 11 Madison Park, acordémonos, como una persona de otro equipo hospitalario que Danny Meyer había contratado. Él era una persona de un equipo que promovieron a director general de este restaurante, pero a lo largo de los años él creció y después se volvió dueño de 11 Madison Park y después se volvió y con eso cambió su identidad de director general a empresario. Y después empezaron a haber opciones y oportunidades para escalar esa empresa y empezar nuevos restaurantes y eso requiere de nuevas maneras de pensar. Y yo creo que es importantísimo cuando leemos estas historias extraordinarias de estos proyectos y estos negocios irracionalmente espectaculares que lograron cosas increíbles y cumplieron estos sueños y lograron estos hitos, que aprendamos a reconocer esos aprendizajes que nos podemos robar y de decir, a Will le pasó eso un montón de años después de haber estado manejando ese restaurante. No somos inmunes a cometer ese tipo de errores solo porque hemos estado haciendo algo por mucho tiempo, número uno. Pero dos, a mí me hace sentido que Will a lo largo de su trayectoria fue creciendo su identidad. Fue pasando de esta persona que manejaba una parte de un trabajo a una persona que manejaba un equipo, a una persona que manejaba un restaurante, a una persona que manejaba una sociedad, a una persona que manejaba un grupo hospitalario, a una persona que manejaba múltiples instituciones o restaurantes o establecimientos, a una persona que después eligió vender todo eso y después se convirtió también en un productor de un show como The Bear, en un escritor. Me gusta mucho analizar esta trayectoria de Will como el crecimiento profesional real de una persona. No es alguien que solo dijo, hice más y después hice más y después hice más. Tiene que ver también con un crecimiento y una evolución de su identidad y de los retos a los cuales nos presentamos y que son totalmente normales. Cuando decimos, empecé un proyecto de esta manera y después de ese proyecto me obligó a crecer y a desarrollarme a mí también y a crecer esa identidad. Es algo que hemos estado hablando mucho también en la academia, de esa expansión de identidad que sucede cuando creces como empresaria, cuando creces en los negocios, cuando creces en tu vida profesional. No desde un lugar de, porque ahora soy tal cosa y ya no puedo ser lo otro. Es un crecimiento y una evolución para arriba, de decir, ahora Will sabía ser director general de 11 Madison Park y ahora también es empresario. Y el reto es hacer las dos cosas simultáneamente. Cómo ser el líder de este equipo, inclusive también saber cuándo una identidad se tiene que ir. En este momento, él puso a otra persona de su equipo que había empezado en un puesto bien bajo y lo volvió el director general de la empresa. Y él dice, yo le
apunté a Kirk, me parece que se llama, como el director general de 11 Madison Park antes de que él estuviese listo. Porque hay veces en las que tú tienes que promover personas antes de que estén listos para que te demuestren de lo que son capaces. Ese nivel y calidad de decisiones que nuestra trayectoria va a pedir de nosotros son diferentes y son retadoras. No porque tenemos un montón de experiencia, entonces no somos inmunes a ese tipo de errores, sino que es una señal de que también estamos creciendo. O sea, para mí, esta parte final del libro, cuando Will nos admite un grave, grave error que cometió después de esos años de experiencia, después de ser el restaurante número 1, es solo ese recordatorio de que seguir creciendo es seguir enfrentándonos a nuevos retos. Will nunca había estado en una posición de estar empezando otro restaurante y tener que apuntar a un director general en su bebé, en 11 Madison Park. Y ese error que sucedió fue un error de crecimiento. Fue un error que se presentó porque estaban entrando a una nueva liga, a un nuevo nivel, en una expansión. Entonces, de nuevo, hay fracasos y errores que son parte del sueño, son parte de una gran señal de que estamos avanzando y de que nos estamos enfrentando a nuevos obstáculos que antes ni siquiera podíamos soñar con enfrentarnos a esos obstáculos o a esos niveles de retos. Una vez que Will se paró al frente de todo el mundo, les dijo, este fue grave, pero no será el último que cometo, corrigió su error apuntando a un director general, delegó, promovió, cumplió con toda esa cultura que se había esforzado tanto por crear. Él dice, la tensión que se había estado generando se evaporó como el aire de un globo al pincharse. Que un líder reconozca sus errores y pida perdón por ellos es algo muy potente. La idea de que no cometerás errores es una estupidez supina, como lo es pensar que si no, nadie los verá. O sea, potente y al grano. Esa vulnerabilidad en el liderazgo termina siendo uno de los cimientos de su influencia. La razón por la que Will, después de ese error, recupera, potencia y fortalece su liderazgo y la influencia en su equipo es porque es vulnerable y reconoce su error. Es esa paradoja, es irónico. Porque muchas veces podemos pensar que influencia es estar en una posición de castigar, de obligar o de forzar. En realidad, influencia es ganarte el respeto, la conexión y la posición de responsabilidad para liderar. Entonces Will lo que hizo es darse cuenta que estaba perdiendo su influencia, estaba perdiendo el respeto que se había ganado. Y no hay camino fácil, no hay atajos, ni hay hacks para que nos regalen esos regalos o para solo comprarnos la influencia. En realidad el único camino es haciéndolo difícil y modelando también cómo quieres que el resto del equipo responda en esos momentos. Pero para que otras personas se sientan cómodas y tengan el incentivo de reconocer sus errores, de aprender de ellos, de ponerlos al servicio del resto del equipo, tenemos que modelarlo porque las personas aprenden de cómo actuamos y de cómo nos movemos y no solo de lo que decimos. Pero solo imaginémonos si de chiquitos nos enseñaban esta versión del liderazgo donde la vulnerabilidad, admitir tus errores, reparar esos errores, aceptar y reconocer las emociones difíciles, la decepción, el miedo, la tristeza, eran partes esenciales de un buen liderazgo, de un liderazgo activo. Y entonces yo sí creo que ese ya es el llamado de este nuevo paradigma y del nuevo mundo, por decir así, de la generación de la que nosotros somos partes, de saber y reconocer que el liderazgo no es fuerza, liderazgo no es obligación, liderazgo no es ese poder de gritar y forzar y como que exigir que otras personas hagan lo que tú quieres o de que otras personas solo trabajen para ti. En realidad es esta conversación, esta constante nutrición de eso. Es potente ver a Will hablar de pedir perdón casi al final del libro. Yo creo que esta anécdota y este aprendizaje es tan valioso porque va al final del libro, porque va cuando tal vez muchas personas hubieran tomado el camino fácil de decir, ya, pues hablemos solo de la gloria, hablemos solo de los logros, hablemos de lo maravilloso que todo fue después de que nos convertimos en el restaurante número 1 del mundo. Pero Will no, nos dice, estoy acabando el libro y aún así estos fueron los siguientes retos que se presentaron y los siguientes retos que se presentaron y los siguientes retos que se presentaron. Y a lo largo del libro nunca hay una ausencia de retos. Y es esa mentalidad que Will desarrolla
desde los primeros retos que le permite llegar a esos retos más avanzados. En Instagram no se celebran la calidad de los retos que estamos enfrentando, pero sí hay niveles inclusive con respecto a las decisiones que tenemos que tomar y los retos a los cuales nos enfrentamos y los obstáculos ante los cuales nos enfrentamos. Pero en el mundo, cuando se celebran los hitos del año, no es como tuve un reto más avanzado. O como que no es que tenemos conversaciones con nuestro grupo de amigas y decimos quiero celebrar que me enfrenté a un reto de más alta calidad, pero así es como se ve el crecimiento y tal vez sí necesitamos tener ese vocabulario para entonces poder entablar esas conversaciones de decir me siento orgullosa de haber enfrentado un nuevo reto que antes era lejano. Me siento orgullosa de haber enfrentado un obstáculo con el que antes solo podía soñar, porque el crecimiento también se ve de esa manera. No es pura medalla y puro aplauso, no es pura gloria y momentos instagrameables. Y este libro es un perfecto ejemplo de eso. Cuando juntamos las 4 lecciones de este episodio nos damos cuenta de algo. Y es que el liderazgo que sostiene la excelencia no está hecho de momentos glamurosos, está hecho de rituales, de repetición, de criterio, de madurez emocional y de humildad. Vamos a continuar con una quinta parte. No te olvides que te sacamos un workbook estratégico con todas las ideas y notas de este episodio. Es completamente gratuito. Para conseguirlo solo entras a mi Instagram, Isa García, y me mandas un DM, un mensaje por interno con el número de este episodio, 214, y lo obtienes en 30 segundos. Pero antes de despedirnos hoy, quiero que nos quedemos con los 10 recordatorios más importantes de lo que acabamos de aprender. Son estas 10 ideas que nos tenemos que llevar tatuadas en el alma para irlas a aplicar en nuestros proyectos y nuestros negocios. La número 1, el trabajo de un líder es llenar el tanque de su equipo para que entonces su equipo pueda salir a llenar el tanque de tus clientes. La energía que recibe el cliente casi nunca empieza con la persona de su equipo ni el cliente, empieza en cómo está siendo nutrido el equipo puertas adentro, especialmente por su líder. Número 2, la repetición no es una mala señal, la repetición también es parte del liderazgo. Repetir la visión, repetir el estándar, repetir lo que importa, repetir el enfoque. Repetir es la parte aburrida del liderazgo y por eso justamente parece ser opcional y casi nadie le da el tiempo suficiente, pero Will nos deja muy claro que es la esencia de construir algo extraordinario. Número 3, la cultura no se improvisa, se ritualiza, no se puede dejar al azar, no se puede dejar solo para cuando tenemos ganas, no aparece por arte de magia, se construye y se nutre, transformando todo encuentro como una reunión en algo intencional que requiere de estructura, pero también de presencia, necesita constancia, pero también algo motivacional y energizante para sostener el espíritu del equipo. Número 4, no puedes hablar de excelencia sin convertirte en un modelo de excelencia. No puedes pedir atención al detalle si tú no estás cuidando los detalles. Si queremos pedir compromiso, tú tienes que empezar demostrando con ese compromiso. El liderazgo pierde poder cuando es solo palabras, pero se vuelve firme, potente e integrado cuando viene de las acciones de la mano de las palabras. Número 5, contrata a la persona y no al currículum, porque el conocimiento técnico sí se puede enseñar, pero la energía, la generosidad, el entusiasmo y la filosofía de vida con quien trabajamos, eso es muchísimo más difícil de conseguir, es más especial, más único y por ende más valioso. Número 6, cada contratación manda un mensaje silencioso a todo el equipo. Nunca estás contratando a alguien solo para cumplir con una tarea o terminar de hacer algo. Estás decidiendo qué tipo de energía entra al cuarto, qué tipo de estándar se tolera y también qué tipo de experiencia van a tener el resto de las personas excelentes que ya trabajan contigo. Número 7, tu trabajo como líder no es solo conseguir resultados, es también proteger la excelencia del ambiente para que así las personas excelentes se quieran quedar. Es cuidar el entorno en el que tu equipo trabaja, es curar ese ecosistema, es impedir que una persona tóxica le cobre factura al resto del equipo y que el resto del equipo tenga que pagar los platos rotos de una mala contratación. Número 8, la adversidad nunca se desaprovecha, porque los obstáculos no solo son retos, también abren una oportunidad de liderazgo, una oportunidad para decidir quién quieres ser cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí se fortalece y se crea el carácter y también la confianza y es ahí donde se nutre la intimidad real del equipo. La 9, el liderazgo no es evitar emociones negativas, es transformar la decepción en dirección. El liderazgo no es positivismo tóxico, no se trata de pretender que no pasa nada, se trata de poner en palabras el dolor
reconocerlo con honestidad, pero después transformarlo y ayudar al equipo a convertir esa emoción en gasolina, en motivación, en ganas de más y en ganas de avanzar. Y la décima y una de las más potentes de toda esta serie es: un verdadero líder sabe pedir perdón. Es saber reconocer cuando fallamos, es saber nombrar el error, es saber reparar, porque la vulnerabilidad no debilita el liderazgo. Contra todas esas ideas de que el profesionalismo es esta cosa fría y sin emociones, en realidad te vuelve creíble, porque la influencia real no nace del miedo, nace del respeto. Este episodio y todos estos aprendizajes de liderazgo nos dejan muy claro que nuestro trabajo no es solo inspirar, no es solo tener una visión, no es solo ser excelentes en lo que hacemos. Es también asegurarnos de que el día a día está creando el entorno para que esa excelencia florezca y pueda crecer y tenga dirección y también se pueda sostener a largo plazo. Porque al final del día, la hospitalidad irracional no se sostiene sola. Una empresa excepcional no se sostiene sola, un proyecto extraordinario no se sostiene solo. Se trata de los seres humanos que están detrás de ese proyecto, detrás de ese producto, detrás de esa atención al cliente. Y por ende, el liderazgo es donde todo esto comienza, es el efecto dominó que hace que todo eso sea posible. Y por ende, estar aprendiendo del liderazgo, implementando estas herramientas de liderazgo y mejorando en nuestro liderazgo es algo que activamente tenemos que elegir. Tenemos que saber que queremos mejorar y tenemos que dedicarle el tiempo y la energía para poder hacerlo, para seguir creciendo de 10% en 10%, para crear esos espacios extraordinarios, saberlos sostener y poderlos también escalar. ¡Qué potente episodio! Me voy energizada, inspirada como con toda esta serie de 11 Madison Park y el libro Hospitalidad Irracional. Si no has escuchado las 3 primeras partes, altamente recomendado que les completes al rompecabezas, porque después de este episodio nos vemos para la 5ª parte para cerrar esta primera serie. Es la primera vez que hacemos algo así y me quedé obsesionada. Es poco, no va a ser ni la primera ni la última vez que lo hagamos. Y es más, les dejo una pista de que no solo se viene el episodio número 5, sino que también me fui a Nueva York el fin de semana pasado para un poco de investigación de mercado para una siguiente serie que vamos a sacar de esta misma serie. Y si has visto mis posts de Instagram recientes, tal vez ya sabes cuál es el siguiente libro que vamos a estar analizando. Está relacionado a 11 Madison Park. Se trata de un personaje que ya estuvo dentro de esta serie, pero es otro libro, otra empresa y otros restaurantes. Así que les dejo pistas y semillitas de otro segmento con el cual vamos a comenzar. Y con eso nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio de Mi Mejor Versión Podcast.